ya saben que para esta cita con el sello personal del egresado tenemos al profesor Vladimir Zapata. Bueno, se llama Víctor Vladimir Zapata Villegas. Esa es una combinación transnacional, según veo. ¿Cómo te ¿Qué parece? fue lo que pasó? Víctor, ¿por qué? Vladimir, ¿por qué? Zapata, ¿por qué? Villegas, ¿por qué? Manes de la política y del sindicalismo. Mi papá, Jaime Zapata, que fue obrero de Confecciones Colombia, por allá finalizando los años 40 del siglo XX, era sindicalista. Y parte de la literatura que frecuentaba tenía que ver con nombres como Vladimir Ilich Lenin. De ahí viene Vladimir. Pero mi mamá, juiciosa y aterrizada, hizo que me pusieran también el nombre del abuelo, Víctor Vladimir Zapata Villegas. Hacer una combinación entre monarquía y dirigente comunista. ¿Cómo te parece? Y el Villegas, el Zapata, era cercano del Villegas aquí en el oriente. ¿Okay? Sí, Zapata viene de Santa Elena, de una vereda Mazo de Santa Elena. El Villegas es de gente de aquí de Medellín. Sí. No gente notable por lo económico, sino por lo humano. Por lo humano. Diría yo, sí. ¿Y por lo conservadores o no? ¿O hay Villeguitas, algún Villegas liberal por ahí? No, los primaron los Zapatas, más bien de tendencias liberales. Sí. Y el Villegas muy conservador. Sí, pero esos son de plata. Son de la élite antioqueña. Bueno, hay una combinación muy particular también en la vida profesional. Sociólogo, educador, luego pasa a trabajos con pediatras, puericultores. ¿Por qué esa combinación? Bueno, cuando iba a comenzar mis estudios universitarios, tuve claro desde un comienzo que yo bien podría llegar a ser un filósofo, un comunicador, un antropólogo, un político, un sociólogo. La vida me puso en el camino de la sociología y obtuve ese título en la Universidad Pontificia Bolivariana. Correcto. Empecé a trabajar como profesor de la Universidad Nacional en la sede de arquitectura en Manizales, ejerciendo la sociología. Correcto. Pero al año me resultó aquí en la Universidad de Antioquia la posibilidad de hacer el posgrado. Estamos hablando de 1974. Y me decidí por educación, orientación y consejería. Correcto. Empezando esos estudios de posgrado, resultó un concurso para dar clases en la Facultad de Educación, de cátedra, de medio tiempo. Sí. Y me vinculé a la Facultad de Educación con las cátedras de evaluación, sociología de la educación. Sí. Estando en la Facultad de Educación, había un fuego que le daba calor a la vida intelectual, muy agenciada esa perspectiva en el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, Claro, con quienes me vinculé y por ellos llegué a la pedagogía. Sí. Cuando hice... Perdóname, Alberto Echeverry. Olga Zuluaga. Entonces con ellos llegué a interesarme por la Pais 2, Again, conducción del niño. La pedagogía. Y en esa perspectiva también llegué a Pais 2 y Atreia, los que curan al niño. Correcto. Y resulté vinculado al grupo de pediatría y puericultura. Hacia el área de la salud. Hacia el área de la salud, pero enfocado a la educación. Trabajamos el tema de la socialización, la educación, como un ajuste, como un complemento en el horizonte de humanización y de esa gran estrategia ya desde esa época que hablaba del buen trato a los niños. Yo tengo algunos capítulos escritos con este grupo en el libro del niño, Historia del niño, es un libro editado ya, tiene como 4 o 5 ediciones de la Universidad de Antioquia, sí. Y también esos capítulos los tenemos en La crianza humanizada, correcto, de una editorial internacional. ¿De la Armando Gil? ¿O de quién? No, con Panamericana. Panamericana, sí. Correcto. Y participé en muchas campañas regionales y nacionales con este grupo de puericultura y pediatría de la Universidad de Antioquia. Correcto. Estábamos en la última parte del siglo XX. La Universidad de Antioquia en esos años 70 estaba muy convulsionada.
¿Cómo fue ese tránsito de esa Universidad Pontificia Bolivariana, apacible, tranquila, religiosa, a una universidad libre, pensadora, abierta, revolucionaria y tirapiedra? Eduardo, De los años 70. claro que sí, pero Eduardo, es que yo estudié en Bolivariana hace 50 años, cuando llegaron a la Bolivariana y a todas las universidades, públicas y privadas, y a todas las universidades del mundo, los aires del mayo-junio París, Claro, y después en todas las universidades del mundo, de modo que en ese momento la Universidad Pontificia Bolivariana era una universidad muy progresista. Los estudiantes de esa época fueron los profesores después, no solo de las universidades privadas de este entorno geográfico, sino de las universidades públicas. Claro. En el área de política, de epistemología, de filosofía, de sociología, los profesores de las universidades públicas, un buen número, provenían de la bolivariana. Con un pensamiento muy abierto. Yo fui uno de ellos. Estaban todavía los albores, o más bien los ecos de la teología de la liberación, de la búsqueda de la revolución cubana. Justamente en la historia de la Universidad de Antioquia, que dirigió María Teresa Uribe de Hincapié, yo tengo un capítulo con Santiago Pérez sobre la teología de la liberación en la Universidad de Antioquia. Eran también los aires del 68, reunión del CELAM en Medellín. Correcto. Y por aquí estuvieron, por ejemplo, aquí en el campus universitario, Elder Cámara y otros prohombres de la vida intelectual y del compromiso social de los obispos y de los sacerdotes que vinieron. Por eso ese capitulito, estábamos en un ambiente muy progresista. Claro. Pero entonces viene a ocurrir después un tránsito en la propia Universidad Bolivariana, pero en las universidades públicas se convierten en el epicentro duro de la protesta y de la búsqueda de horizontes nuevos. Indudablemente, Con mucha así influencia. es. Yo me voy a trabajar a la Universidad Nacional de Manizales y de allá regreso a hacer el posgrado, la maestría en Educación, Orientación y Consejería acá, y tengo la oportunidad de ser enganchado como profesor de cátedra, medio tiempo, y de participar en vivo y en directo de esos aires renovadores de la vida social y política. Esa época fue una época que vino a transformarse radicalmente en los años 90. Vamos a hacer enseguida una reflexión sobre ese contraste entre la vieja forma de educación y las nuevas formas de educación a través de estas redes de internet, pero eso lo hacemos después de unos mensajes. La última parte del siglo XX tuvo, por decir así, dos fases. Una que va hacia los años del 75 al 95 y otra del 95 hacia acá. Termina el siglo y empieza este 21, y de eso queremos hablar con Vladimir Zapata. Él es en este momento el rector del Colombo Británico. Colegio Colombo Británico. Colegio Colombo Británico en Medellín. En Envigado. En Envigado, en correcto. Envigado. Nació en Medellín, Sí. cerca a la Placita de Flores. Perfecto. Ahí estuvo un año. Se fue 2 años más cerca al Club Campestre, al frente de donde hoy es la Cámara de Comercio del Poblado. Donde están construyendo. Pero hace 58, 59 años está en Envigado, en el sector de Pontevedra. Perfecto. Bueno, ese contraste, los estudiantes de hoy, porque la gente mayor y los profesores mayores dicen que los estudiantes de hoy, por tenerlo todo a la mano, por las redes sociales, porque ya no tienen que venir para la biblioteca porque todo lo tienen en un celular, ni leen, ni ven imagen, ni sirven para estudiar. ¿Eso es cierto? Yo creo que relativamente es cierto, pero yo le veo muchas bondades a las nuevas generaciones. Yo creo que sigue siendo válida esa orientación con respecto a la educación de niños, jóvenes y jóvenes adultos. Sí. El ideal educativo me parece que se puede compartir hoy en su gran contenido. ¿De qué se trataba ayer y hoy todavía? Desde la casa, desde la familia o el pedazo de familia, hasta el postdoctorado, de formar como nos propuso el fundador, el inspirador del sistema educativo colombiano, Juan Enrique Pestalozzi. Sí. En educación de lo que se trata es de formar cabeza, corazón y manos. Correcto. Dicho con lenguaje actual, formar la persona íntegra,
el ciudadano cabal y el ser humano competente. Esa fue una tarea ayer y sigue siendo una tarea hoy. Inclusive hoy, en medio de los desafíos, los retos de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la formación. Sí. Einstein se le atribuye a él este pensamiento, ya lo decía. En educación no se trata de medios, sino de fines. Aunque los medios, el medio es el mensaje, eso sigue siendo útil, sigue siendo positivo. Hay que evitar caer en la tentación que han advertido algunos educadores hoy en día. No caer en las redes de la sociedad de la distracción total con los nuevos medios. Correcto. Pero esos medios nos agilizan, nos permiten recoger información abundante y precisa, poniéndola al servicio de ese ideal ilustrado de la educación y la pedagogía, que para mí sigue siendo válido hoy. Formar al mayor de edad, pero entonces formar al pensador por cuenta propia. ¿Será que el obstáculo mayor no está en los medios y en las redes, sino más bien en la disociación entre el profesor, los medios, las redes y los estudiantes? Yo creo que sí. Ahí tendríamos que trabajar más. De lo que se trata es de hacer ofertas muy temprano, desde la casa, pasando por la escuela temprana y luego ya la escuela en su fase de universidad, formando a las personas al ser para que sea lo que tiene que ser, hacer y tener, de manera que desarrolle identidad y pertenencia con una sociedad a la cual debe proponerse de alguna manera cambiar en la perspectiva del bien, de lo bueno, de lo bello, del cumplimiento de la vocación universal, que es que todos lleguemos a ser plenamente humanos. Y también que todos accedamos a los bienes de mérito, a aquello que merecemos por ser hombres: pan, abrigo, techo, educación, salud, diversión. Bueno, y le falta uno que no viene por naturaleza, que no se da por rescate social. Y pienso que tiene mucho que ver con esa ruptura entre medios, profesores y estudiantes. Y es que a mí hace unos meses me preguntaba la ASIESDA, la Asociación de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, qué problema central veía yo en el sistema educativo actual. Y yo les decía, para mí el problema más grave ahora es la falta de criterio. Es decir, la educación no está formando criterio, está formando para la utilidad práctica, empresarial, para trabajar. Los hace buenos trabajadores, pero no los hace capaces de diferenciar entre la verdad y la no verdad, o eso que llaman ahora la posverdad. Así es. ¿No es ahí un vacío muy duro? Indudablemente. Yo le sigo otorgando un gran valor al ideal pedagógico ilustrado, kantiano, pero claro, moderado hoy con solidaridad. Correcto. Formar el corazón es muy importante, y formar para la realización personal y comunitaria, colectiva. Ese ideal kantiano es el algo así como atrévete a saber. Atrévete con a saber, criterio propio y claro, sin tutores. A pensar por tu cuenta y a obrar en consecuencia, sí, a responsabilizarte personal y comunitariamente. Porque yo creo que las redes nos favorecen en el sentido de que le ponen al estudiante en cualquier nivel ya toda la información en la mano. Es decir, ahí el salón de clases de eso es para debatir lo pertinente o no pertinente de eso que dicen las fuentes, ¿o no? Indudablemente. No es el tema, pero lo podemos dejar anunciado. ¿Cuál fue el problema de la primavera árabe? ¿Por qué no dio el punto que esperábamos? Porque teníamos acceso a toda la información, a todo aquello que significaba democracia e implicaba la democracia. Sí. Pero nos faltó criterio personal y comunitario, organización cultura personal política y comunitaria, cultura política. Y la cultura es la vida. Claro. Claro. Bueno, entonces vamos a ver unos mensajes para que continuemos en esta última parte hablando algo allá, así como la situación de la familia en relación con la educación y las aficiones del profesor Zapata. Ya nos vemos.
Estamos en el sello personal del egresado hablando con el profesor Vladimir Zapata. Usted hizo una expresión ahora que me llamó la atención porque hablando de los elementos que intervienen en el proceso educativo, decíamos la tecnología, el profesor, los estudiantes, y habló de pedazos de familia. ¿Esa es una forma peyorativa, despectiva de decir que las familias que no tienen papá, mamá e hijos ya no son familia? ¿O Es es que? un dato de la realidad. Hay familias nucleares, que es lo que más conocemos tradicional. en los últimos años, ¿cierto? Papá, mamá, hijos. Pero se sigue mezclando con sentido con la familia extensa. O ahora, en la contemporaneidad, con familias que quedaron incompletas. Un solo papá, una sola mamá, o familias nuevas. O sea, nuevas familias, sí, Nuevas correcto. familias, alternativas nuevas. Yo le sigo concediendo un gran poder educativo, educador, socializador a la familia, cualquiera que sea su estructura Sí. y su dinámica, atendiendo a estas nuevas versiones. Por eso hablo de pedazos de familia, no en el sentido Pero serían nuevas peyorativo, estructuras sino familiares. nuevas estructuras, no la familia que siempre conocimos, la Bueno, tradicional. Y dentro de esa orientación del papel de la familia en la educación, ¿sería perjudicial, sería favorable o sería neutral que la familia, esa estructura de familia sea entre personas del mismo sexo o entre personas, padres solos que quedan con un niño adoptado o dos niños adoptados, o un señor soltero y una señora prima que vive con un niño? ¿Eso cuenta o no cuenta como familia y cuenta en el proceso educativo, o la única forma de educación válida sería con la familia nuclear tradicional? Ya cuando empecé a participar en el grupo de pediatría y puericultura, empezamos a hablar de adultos significativos ante la defección, por ejemplo, del padre o de la madre, pero sobre todo de los padres en nuestra cultura. Empezamos a ver el poder socializador educativo de los adultos significativos, es decir, de aquellas personas que hicieran las veces, sociológicamente hablando, pedagógicamente hablando, de papá o de mamá. Correcto. Que en muchos casos entre nosotros la función simbólica de ley, de norma, de regla, la ejercían las mujeres, Correcto. las mamás. Sí. Entonces me refiero a eso, adultos significativos. Bien puede ser un papá o bien puede ser otro adulto, por ejemplo, masculino, que acoja, que reciba, que acompañe, que le haga propuestas acerca de lo que hay que ser, hacer, tener a ese niño, a ese joven, para desarrollar identidad y pertenencia con su sociedad y responsabilizarse de ella. O sea que eso tiene que ver más con los valores y principios que tengan esos adultos significativos que con el tipo de contrato familiar, la relación social o el tipo de orientación sexual. Es decir, Sí, yo creo que sí, y en esto yo comparto y se lo propongo a mis estudiantes y profesores hoy en día, el modelo de lo que Hans Kuhn y otros estudiosos de este tema llaman el modelo de una ética mundial, Sí. que se levanta sobre dos grandes proposiciones. Una, todo ser humano merece un trato humano, el gran tema de la dignidad humana. Y dos, la ley de oro universal, harás a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y después de eso, entonces, difundir este modo de ser, de ver, de aparecer en la sociedad, cumpliendo con los compromisos que apuntan a construir en lo inmediato ese mundo, Sí. a través de las profesiones, a través de las responsabilidades productivas, sociales, políticas. bueno, usted ha configurado una familia, ahora hablábamos de eso detrás de cámaras, que ha tenido también la oportunidad de poner en práctica esa relación múltiple que decíamos a favor de la educación. Pero usted le ha quedado tiempo para alguna diversión. Claro que sí. De toda la vida, la lectura. Sí. De toda clase de libros, literatura, sociología, política, en fin. Fui cineasta, estudié cine Sí. y llegué a ser columnista de la página de cine del periódico La Patria, en donde recibí y trabajé durante unos meses con Luis Alberto Álvarez, Correcto. gran crítico de cine del país.
Jugué fútbol cuando joven y hoy en día todos los días camino entre 40 a 45 minutos a buen paso. Muy bien, ¿y los hijos siguieron sus pasos en la literatura, el fútbol, el estudio o en qué? En todo eso. ¿Son cuántos? 4 hijos, 4 hijos. 3 mujeres y un hombre. Sí. La mayor es médica pediatra, la segunda es psicóloga, se especializó en gestión humana, la tercera es Paulina, que es trisómica, síndrome de Down, actriz y teatro. Y teatrera. Teatro y música. Música, también toca la batería en un conjunto musical. Y el último de mis hijos es fútbol, le gusta mucho el fútbol. Y está practicando. Practica el fútbol y es muy hincha también. ¿Y qué iba a ser futbolista como el papá o yo creo que como el papá, es decir, se dedicará después a otras actividades. Así es. Bueno, ¿qué consejo le daría usted hoy a uno de los jóvenes que está aquí? Es decir, señores, dejen de mantenerse en las redes o por el contrario, aprendan a usar las redes, formen su criterio o copia y pegue. Leer mucho, porque el que lee piensa. Leer en libros impresos, leer en las nuevas tecnologías, leer la vida y pensarla, afrontarla comprensivamente y críticamente. Y hacer combinación de todo tipo de saberes. ¿O no? Así es. O que la gente se vaya especializando y se dedique solo a una labor. No, yo creo que en buena parte y en un principio mezclar con sentido todas las perspectivas. Y yo creo que es sano en algunos aspectos especializarse para prestarle a la sociedad un servicio calificado. Bueno, y usted ahora que está regentando un colegio privado y de alto nivel, ¿qué futuro le ve a esta juventud en el sistema, en la forma de vivir que tenemos en Colombia y sobre todo en esa doble perspectiva de lo público y de lo privado? Yo le veo mucha perspectiva, yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, fundadas esas esperanzas en la realidad. Los veo leyendo, pensando críticamente, participando en actividades científicas, culturales, deportivas, con sueños de dejar huella en la sociedad. Yo tengo esperanza, tengo una mirada muy positiva sobre las nuevas generaciones y por eso sigo trabajando con ellos, acompañándolos en ese proceso de llegar a ser personas, ciudadanos y seres humanos competentes. Bueno, ¿y usted sí cree que con esa reforma que están tratando de hacer de una doble jornada como para mantener a los estudiantes allá metidos en la institución, sí tengamos futuro? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que los niños y los jóvenes tienen potencial para en un tiempo de sus vidas no solo dedicarse a la parte cognoscitiva, a la parte académica de su formación, sino allí mismo convivir con otros, desarrollar proyectos culturales, proyectos científicos, para enrutarse definitivamente en la universidad. Muy bien, profesor. De modo que pasar horas en la jornada en compañía con sus amigos es altamente formativo. Bueno, se corren los riesgos que se corren en todas partes, pero seguramente habrá correctivos que se logren sacar. Claro que sí. Profesor Vladimir, muchas gracias por estar en el programa con nosotros, nos ha dejado unas grandes enseñanzas y esperamos que los televidentes también lo hayan disfrutado. Los esperamos a ustedes en el próximo programa de El Sello Personal del Egresado. Hasta la próxima.